Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la trigonometría. Su definición: es una rama importante de la matemática dedicada al estudio de las relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. En realidad trata sobre todos los triángulos, pero en este punto nos vamos a enfocar en los triángulos rectángulos. Esto es un triángulo rectángulo y posee un ángulo de 90 grados. Por eso es que se le dice que a este triángulo, que posee tres lados y tres ángulos, al poseer un ángulo de 90 grados decimos que es un triángulo rectángulo. Tenemos dos ángulos más y tenemos tres lados. A este ángulo es un ángulo recto. Estos dos ángulos, alfa y beta, son agudos porque son menores de 90. Los catetos son aquellos lados que forman al ángulo recto. En este caso, este lado y este lado forman a este ángulo. Por eso que A y B son catetos. Mientras que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. En este caso es C. Las razones trigonométricas principales son tres. La primera es el seno. Pero, ¿de dónde obtenemos esas razones trigonométricas? La palabra razón viene de dividir. Entonces, es el cociente obtenido entre dos lados de un triángulo rectángulo con respecto a un ángulo agudo. Es decir, con respecto a alfa o a beta, porque son los dos ángulos agudos dentro de este triángulo rectángulo. Vamos a ver cuáles de los lados al dividirse lo vamos a llamar seno. Seno es el cociente obtenido entre el cateto opuesto y la hipotenusa al ángulo agudo. Principalmente hablamos que A y B eran catetos, pero ahora uno de ellos dos se va a llamar opuesto y el otro adyacente. Observemos la figura. Lo que dijimos en forma teórica, aquí lo tenemos en la fórmula. Seno de un ángulo va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. CO es cateto opuesto y HIP es hipotenusa. Observemos este triángulo rectángulo. Tenemos los tres lados, el ángulo recto que nos dice que esto es un triángulo rectángulo y este ángulo agudo alfa. Si yo quiero saber cuánto es seno de alfa, viéndolo desde acá, este cateto que está enfrente va a ser el opuesto y este cateto que lo toca, el A, va a ser el adyacente. Entonces, B es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, en este ejemplo, la hipotenusa es la C. Es decir, que si nosotros al dividir B entre C, a esa división le llamamos seno de alfa. ¿Por qué seno de alfa? Porque está vista desde alfa. Desde este punto, la B es el cateto opuesto y la C siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, a esta división se le llama seno. Vamos a ver el coseno. El coseno dice que es el cociente obtenido entre el cateto adyacente y la hipotenusa al ángulo agudo. Su fórmula dice que el coseno de un ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién será el coseno de alfa? Bueno, observemos el triángulo. Aquí tenemos alfa. Su cateto adyacente es el que lo toca, es A. Recuerden anteriormente que B era el cateto opuesto porque estaba enfrente. Ahora A va a ser es el otro cateto que resta y va a ser el adyacente. Entonces va a ser A entre la hipotenusa, que en este caso es C. Entonces la división de A entre C en este ejemplo se va a llamar coseno. Cuando dividíamos B entre C, a esa división le llamamos seno. Para finalizar las razones trigonométricas principales tenemos la tercera y última, la tangente. Es el cociente obtenido entre el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo agudo. Es decir, que la tangente de un ángulo va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos el triángulo rectángulo, tenemos el ángulo agudo y tenemos C. En este caso el ángulo agudo es alfa. Si observamos a alfa, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es el que lo toca, que es A. Si dividimos B entre A esa división se le llama tangente. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora, como tarea, ustedes tienen que definirme cuáles son las razones trigonométricas secundarias. Las tres que nombramos anteriormente son las principales.
seno, coseno y tangente. Ustedes me van a buscar las tres secundarias. Les voy a dar la fórmula y ustedes solamente la van a definir. La cosecante, que se simboliza CSC, va a ser hipotenusa entre cateto opuesto. La secante se simboliza CEC y va a ser la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la cotangente, que se simboliza CTG y va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, como tarea me van a buscar la definición. Si ustedes son intuitivos, aquí tienen la definición de la tangente y aquí está su fórmula. Ahora ya les estoy dando la fórmula, lo que quiero que me digan la definición. Vamos con el ejercicio número 1. Obtener las razones principales según el ángulo alfa. Nos dan el triángulo, nos dan el ángulo alfa, nos dan este lado que vale 3 centímetros, nos dan este lado que vale 4 centímetros y no tenemos el lado este que lo tenemos como en contra X. Según alfa, vamos a tener el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Quién sería el cateto opuesto? Alfa, el cateto opuesto es el que está enfrente, 4 centímetros. El cateto adyacente es el otro cateto, que en este caso es 3 centímetros. Y la hipotenusa es desconocida, no sabemos. Anteriormente, en un triángulo rectángulo, nosotros lográbamos encontrar un lado desconocido utilizando el teorema de Pitágoras. Por tal razón, dice que la hipotenusa va a ser igual a la suma de los catetos. Como tenemos los dos catetos, el opuesto y el adyacente, lo único que vamos a hacer es sustituir. Donde va el primer cateto, colocamos 4 centímetros y lo elevamos al cuadrado. Y el segundo cateto era 3 centímetros y lo colocamos al cuadrado. Ah, profe, pero ¿cuál de los dos catetos va a ser el opuesto del adyacente? No importa, porque como lo van a sumar, no importa si colocamos el adyacente primero y el opuesto después. Resolvemos la potencia. 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Al sumar nos da 25. Recuerden que como era centímetros, los centímetros quedan al cuadrado y lo sumamos y da 25 centímetros al cuadrado. La raíz de 25 es 5 y la raíz de centímetro al cuadrado es centímetro. Y así conseguimos la hipotenusa, que vale 5 centímetros. Como análisis, que lo tengo aclarado aquí, dice que cuando tengamos dos lados, para conseguir el tercer lado utilizamos el teorema de Pitágoras, que lo dije en un principio. Ahora, las razones trigonométricas son seno. Según la fórmula, seno de un ángulo hace cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el ángulo en este caso es alfa. Y el cateto opuesto era 4 centímetros y la hipotenusa, que fue la que conseguimos, 5 centímetros. Dividimos 4 centímetros entre centímetros, se cancelan y queda 4 quintos. No lo vamos a colocar en forma decimal, lo vamos a dejar en fracción, 4 quintos. Ni 4 ni 5 tienen mitad, ni tercera ni quinta al mismo tiempo, lo dejamos así. Ahora vamos a buscar el coseno. El coseno del ángulo va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa es 5. Lo único que hacemos es sustituir 3 en el numerador y 5 en el denominador. Se cancelan los centímetros, centímetros sobre centímetros se cancelan y queda 3 quintos. Lo dejamos así, 3 quintos va a ser el coseno de alfa, porque no se puede simplificar. Y para concluir, la tangente, que era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esta razón trigonométrica la podíamos hacer desde un principio porque teníamos los dos datos, 4 y 3. 4 sobre 3. Se cancelan los centímetros y queda 4 tercios, que es 0.75, pero como le dije, lo vamos a dejar en fracción. Entonces, en este triángulo, el seno de alfa valía 4 quintos, el coseno, que es la división entre cateto adyacente y hipotenusa, valía 3 quintos y la tangente valía 4 tercios. Vamos a hacer el segundo y último ejercicio. Obtener las razones trigonométricas según el ángulo alfa. Ahora alfa nos los colocan en este lado. Tengo dos lados conocidos que vale 1/2 y raíz de 5 sobre 2 centímetros. Desconozco este lado. Según alfa,
debo de buscar quién es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto opuesto es el que está enfrente, que vale 1/2 centímetro. El cateto adyacente es el lado que lo toca, que es desconocido, X. Y la hipotenusa es el que está enfrente al ángulo recto, que vale raíz de 5 sobre 2 centímetros. Entonces, ¿cómo calculo el cateto desconocido? Bueno, utilizando el teorema de Pitágoras. Y dice que el cateto va a ser igual a la hipotenusa menos el cateto al cuadrado. Recuerden que cuando es hipotenusa, los catetos se suman. Cuando vamos a buscar un cateto, ahora el cateto se le va a restar al lado más largo, que es la hipotenusa. Sustituimos. El cateto desconocido se llama X. Aplicamos la raíz, colocamos el signo menos que los diferencia y sustituimos la hipotenusa, que es raíz de 5 sobre 2 al cuadrado. Y el otro cateto, el cateto es 1/2, lo elevamos al cuadrado. Ahora observen, cuando una raíz se eleva al cuadrado se cancela la raíz. Y cuando el 2 se eleva al cuadrado, porque ambos están dentro de la raíz, queda 4. Entonces por eso queda 5/4. Repito, este 2 cuando se eleva a la raíz se elimina y queda 5. Y el 2 cuando se eleva a la 2 queda 4. Bajamos. Ahora, 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1. Y 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4. Ambos centímetros quedaron al cuadrado. Ahora, como tenemos igual denominador, se coloca el mismo denominador y se resta 5 menos 1. Y 5 menos 1 es 4. ¿Y cuánto es 4 entre 4? 1. ¿Y cuánto es la raíz de 1? 1. Este centímetro cuadrado con la raíz se canceló, por eso que queda que la X, que en este caso es el cateto adyacente, va a valer 1 centímetro. Una vez que tenemos los tres lados, los dos conocidos y el que acabamos de calcular, vamos a buscar las razones trigonométricas principales. El seno dijimos que era cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto vale 1/2 y la hipotenusa valía raíz de 5 sobre 2. Es decir que el seno se podía calcular inmediatamente porque tenían los dos lados. En la parte superior queda 1/2 y en la parte inferior queda, que es la hipotenusa, raíz de 5 sobre 2. Recuérdense que los centímetros sobre centímetros se cancelan. ¿Y cómo resolvemos una fracción sobre otra fracción? Aplicando la Carmen-Cecilia. Multiplicamos el 1 por el 2 y multiplicamos el 2 por raíz de 5. ¿Cuánto es 1 por 2? 2. ¿Cuánto es 2 por raíz de 5? 2 raíz de 5. Obsérvense que el 2 y el 2 se pueden dividir y eso da 1 o se cancela. Por eso queda 1 sobre raíz de 5, porque el 2 entre 2 da 1. Ahora, nunca podemos dejar una respuesta en el denominador con una raíz. ¿Qué se hace? Se racionaliza. ¿Cómo? Bueno, si queremos eliminar la raíz de 5, multiplicamos tanto el numerador como el denominador por una raíz de 5, como hicimos en los cursos anteriores. De este modo, cuando multipliquemos raíz de 5 por raíz de 5, da 5, porque raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 25, y la raíz de 25 es 5. ¿Y cuánto es 1 por raíz de 5? Raíz de 5. ¿Y cuánto es raíz de 5 por raíz de 5? 5. Y de este modo conseguimos el seno de alfa. Ahora vamos con el coseno. Recuerden que el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente era la incógnita que valía 1. La hipotenusa era raíz de 5 sobre 2. Vamos a sustituirlo. Observen que tenemos un entero sobre una fracción. Se aplica lo mismo, la Carmen-Cecilia. Pero en este caso, el 1 tiene abajo, se sobreentiende que tiene un 1. Entonces 1 por 2, 2. Y 1 por raíz de 5, raíz de 5. En este caso, como la raíz quedó en el denominador, se aplica la conjugada. Se multiplica raíz de 5 arriba y raíz de 5 abajo. Cuando multipliquemos 2 por raíz de 5, queda 2 raíz de 5. Y cuando multipliquemos raíz de 5 por raíz de 5, da 5. Como el 2 y el 5 no se pueden dividir o simplificar, se deja así. Y para finalizar, la tangente, que es cateto opuesto, que era 1/2, y cateto adyacente, que fue 1. 1/2 dividido entre 1. Ustedes saben que todo dividido entre 1 da lo mismo, 1/2.
Sin embargo, vamos a aplicar la Carmen Cecilia. Recuerden que abajo de este 1 no había nada, se sobreentiende que hay un 1. 1 por 1, 1. Y 2 por 1, 2. Listo.